¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de viernes y ya el último de 2020. El año que está por terminar ha sido el año de la pandemia global, el año por el virus SARS-CoV-2 y la enfermedad que ocasiona la COVID-19. Y México es uno de los países más golpeados por esta doble emergencia, la sanitaria por un lado y la económica por el otro. Hoy el Estado de México y la Ciudad de México volvieron a semáforo rojo ante el riesgo de colapso del sistema de salud. Hoy hacemos una evaluación de cómo ha manejado el gobierno de México esta emergencia. Además, el Congreso de la Unión está por bajar la cortina e irse de receso, pero deja varios temas pendientes, desde la regulación de cannabis en la Cámara de Diputados, pasando por la prohibición de terapias de conversión, la polémica reforma a Banxico o reforma al Poder Judicial. ¿Cuál es el balance legislativo del 2020? Veremos qué opinan las y los panelistas. Y una de las promesas de campaña de López Obrador fue que el Estado mexicano dejaría de violar derechos humanos y asegura que desde que despachan Palacio Nacional ya no hay violaciones a estos por parte del Estado. Luego de 18 meses de trabajos, finalmente y tardíamente, se presentó el Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024. Veremos cómo lo evalúan las y los expertos esta noche. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de viernes. Ayer desde Bavispe, Sonora, el presidente López Obrador pidió a los mexicanos confiar en el plan de vacunación contra la COVID-19 que arrancará ya la próxima semana. Y dijo además que su gobierno no usará la vacuna con propósitos electorales, pues dijo que eso sería ruin. Sin duda la pandemia ha sido el reto más importante para cualquier país en el mundo, pero especialmente para México. ¿Cómo lo ha enfrentado el gobierno de López Obrador? Veamos el contexto. El 31 de diciembre de 2019, China reportó a la Organización Mundial de la Salud varios casos de neumonía de causa desconocida. Fueron los primeros casos registrados del SARS-CoV-2 que hasta ahora ha contagiado a casi 75 millones de personas y causado 1.650.000 muertes. México se encuentra en el lugar número 13 de los países con más personas contagiadas y es el cuarto con mayor número de muertes desde que se reportó el primer caso a fines de febrero. Del 23 de marzo y hasta el 30 de mayo se implementó la Jornada Nacional de Sana Distancia y la suspensión de clases presenciales en todos los niveles educativos. Con 405 casos positivos y 5 defunciones, inició oficialmente la fase 2 de la pandemia, luego de haberse registrado dispersión comunitaria. El 21 de abril, con 9.000 casos confirmados y 857 muertes, se decretó la fase 3 con un rápido ascenso de contagios y hospitalizaciones. Se anunció el plan de austeridad para enfrentar la crisis económica derivada de la pandemia, que en abril causó que 12.5 millones de personas dejaran de trabajar. Al final de la Jornada Nacional de Sana Distancia, se presentaron los llamados municipios de la esperanza y el semáforo epidemiológico que generó las primeras diferencias entre el gobierno federal y los gobiernos estatales sobre el manejo de la crisis. El INEGI también dio los primeros reportes de las consecuencias económicas de la pandemia con una caída histórica del PIB. El presidente ha señalado que esos empleos ya se están recuperando y anunció la firma de convenios con distintas farmacéuticas para obtener la vacuna contra el COVID-19 que empezará a aplicarse entre personal sanitario a partir de la próxima semana. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche en el último Punto y Contrapunto del año. Y hoy nos acompaña Eric Valdepeñas, asesor legislativo de Morena. ¿Cómo estás, Eric? Bienvenido de regreso. Genaro, muchas gracias. Buenas noches a todos. Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Buenas noches. Hoy también regresa a la mesa Eunice Rendón, analista experta en temas de migración y seguridad. ¿Cómo estás? Muy bien, Genaro. Buenas noches. Bienvenida. Jorge Peniche, también ya la conoces, es amigo de este espacio, abogado y cofundador de Justicia Transicional México. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, bien. Hola, Genaro. Un saludo a todas. Y Frida Gómez, asesora legislativa y feminista, también ya la conoces, también muy amiga asidua de este espacio. ¿Cómo estás, Frida? Muy preocupada por la pandemia, pero contento de estar con ustedes. Muy buenas noches. Bueno, pues es el último punto y contrapunto del 2020 y en efecto tenemos que hacer una evaluación. Uno de los puntos de los cuales por supuesto que tenemos que hablar es de la COVID-19. Empiezo contigo, Eric, un balance general, 2 minutotes para un balance general de lo que viste en el año. Muchas gracias, Genaro. Pues bueno, 2 minutos. No nos va a dar tiempo para este balance, ¿verdad? Pero vamos a darnos un poquito de velocidad. Pues bueno, cuando arrancó la pandemia, recordemos que habían 600 hospitales y cerca de 10.000 camas para atender los contagios de COVID. De a poco a poco la capacidad se fue llenando, pero ¿qué fue lo que nos encontramos? Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador empieza a hacer los recorridos en los hospitales, ¿qué es lo que vimos? Elefantes blancos, los cuales comenzaron por primera vez a equiparse, a reforzar un sistema de salud maltrecho que ya traíamos cargando.
y pues en franca decadencia. Bueno, también se abrieron más espacios para especialidades médicas. Tenemos un déficit de médicos especialistas, mismos que necesitaban en el corto plazo para atender todas las afectaciones de esta pandemia. Nadie en el mundo estábamos preparados. También hay que decirlo, ¿no? La estrategia de comunicación durante este año ha sido permanente, a diferencia de la epidemia del H1N1, por ejemplo, ¿no? La información, pues sí, fue muy transparente, ha sido muy transparente. Todos los días se informa para dirigir las acciones, para dirigir las tácticas, para romper esta cadena de contagios. Pero pues, también no podemos negar que la pandemia ha sido afectada en un nivel psicosocial con la gente, ¿no? ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a la otra pandemia, que es la infodemia. ¿Y qué es la infodemia? Todas las fake news, todo eso que a la gente está haciendo, es real que la gente que estamos teniendo muertos, sí lo es, pero también es increíble que nosotros salgamos a la calle y vemos que hay gente que no usa el cubrebocas, gente que no se cuida, y pues digo, cuando nosotros exigimos al gobierno, pues bueno, nosotros no ponemos tampoco de nuestra parte. Esa es la realidad, y me incluyo, porque en algunos momentos también hemos tenido algunas situaciones que hemos salido a la calle y hemos tratado de cuidarnos, y esa situación, pues bueno, ha afectado a todos. Sin embargo, podemos también decir que en el tema económico, durante este año, pues bueno, México puso en marcha los mini créditos por los 1,000 pesos, ¿no? Para los micronegocios. Entonces, creo que se está haciendo un trabajo, se está haciendo lo posible. Claro que es muy difícil y nadie en el mundo estamos preparados para esta situación. Claro. ¿Coincides con esta lectura, Eunice? Evidentemente sí, en efecto, es una pandemia para la cual nadie estaba preparada. En efecto, se aumentó la capacidad hospitalaria. En efecto, hubo una campaña permanente de comunicación. Pero pues también estamos entre los países del mundo con menos apoyos económicos a la gente. Sí, mira, creo que ha sido un año muy difícil a nivel internacional. Por supuesto que nos ha quitado mucho, ¿no? Seres humanos, seres queridos, empleo, libertad, en fin, muchas cosas, pero también nos ha dejado, Genaro, creo, lecciones de vida y nos ha puesto sobre la mesa realidades muy importantes a reflexionar. Entonces, efectivamente, sí hay una comunicación del gobierno, creo que hay un esfuerzo a nivel general, pero sí creo que han faltado apoyos, por ejemplo, hacer algunos cambios, algunas políticas realmente basadas ya en la pandemia que estamos viviendo. Al final tratamos de solucionar con las mismas políticas que ya teníamos, digamos, planeadas antes de la pandemia, una situación de crisis y emergencia, y creo que ahí nos ha faltado mucho más foco. También hay que decirlo, hoy con más de 116,000 muertes, México es uno de los países más afectados por el virus, y pues esta pandemia, además de flagelar nuestra economía y el bienestar de muchos mexicanos, ha puesto de manifiesto y subrayado otras pandemias que tenemos de antaño, como es la violencia, por ejemplo, de género, las crisis humanitarias. Hoy, que es el Día Internacional, además de la migración, me parece importante mencionar que también esta es una de las poblaciones que ha sido altamente vulnerada por la pandemia, y México no ha sido la excepción. Y bueno, en general, los objetivos incluso de la Agenda 2030, especialmente los relacionados con la desigualdad y pobreza, pues se han aplazado por 10 años según datos de la ONU. Y creo que en México además teníamos algunos factores que dificultan, como en otros países, es decir, hoy incluso el acceso a la salud pues todavía no es una realidad para todos los mexicanos. El cambio del Seguro Popular al INSABI ha sido complicado y nos agarró justo en plena pandemia, y bueno, los menos favorecidos son los que la han pasado peor. Incluso se calcula que 3 de cada 4 muertos son justamente de estos estratos menos favorecidos, y 4 de cada 6 justamente provienen también de lugares o asentamientos informales, y datos también del Banco Mundial sugieren que la caída del PIB en general en Latinoamérica va a ser de cerca de 7.9%, mientras que en México se prevé una caída de casi el 10%, que no tiene precedentes en la historia reciente, y creo que ahí todavía hay mucho que hacer. Lo mismo en el tema de testeo y pruebas, creo que ahí fuimos lento entre el sistema Centinela, que luego ya no fue válido, entre que el semáforo tampoco es tan claro, y bueno, ahí hay todavía muchos retos para nuestro país. Jorge, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo valorarías el desempeño de este gobierno? También ha habido una respuesta diferenciada, ¿no? Con algunos gobiernos locales también haciendo pues, sus propias medidas, algunos gobiernos como el de Yucatán con medidas más punitivas, digamos, llamando casi a toques de queda,
otros gobiernos resistiéndose. El tema del semáforo rojo aquí en la Ciudad de México lo vivimos pues prácticamente una resistencia por el tema, por supuesto, también de la economía, la otra pandemia, ¿no? La otra crisis, que hay más de 350,000 empleos perdidos aquí en la ciudad. ¿Cómo evaluarías, digamos, todo el manejo de la pandemia? ¿Qué quieres destacar? Yo estoy muy decepcionado. La verdad es que me estaba riendo cuando Ulises mencionaba lo del monitoreo Centinela, porque eso parece que fue hace como 3 años, y destaco un poco lo que tú mencionas. Hay regulaciones tan dispares porque es el propio gobierno federal el que abdicó en tener un control centralizado de la pandemia como le correspondía por regulación constitucional. Esto es, la Constitución establece que el Consejo de Salud General es el que debe disciplinar cómo debe aproximarse todo el país a una epidemia cuando es grave. El gobierno, desde mi punto de vista, abdicó en esa función, y no pretendo comparar, obviamente, a nuestro sistema de salud con otros sistemas de salud del mundo, por ahí, como alguien decía, estábamos en Suecia, ¿no? Pero sí confrontándolo con cómo está la región. Desde un inicio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destacó que Latinoamérica era la región en mayor riesgo por la propia desigualdad, al ser la región más desigual de todo el planeta, y la región más golpeada, justamente, todo el mundo, es Latinoamérica. Y dentro de esa región, el país que peor desempeño presenta, según los indicadores, es México. Y esos son los hechos, nos guste o no. Es una vergüenza la actuación de Hugo López-Gatell. Es una vergüenza que el presidente un día salga con cubrebocas, otro día no salga con cubrebocas. Es una vergüenza que un día salga a decir que la pandemia le cayó como anillo al dedo, porque me parece una insensibilidad. El gobierno ha planteado una falsa dicotomía entre economía y salud, como si estos estuvieran en tensión. De hecho, que todos estamos en el mismo barco, y no es cierto. Cuando una persona está en una balsa nadando contra una tormenta y puede morir, sea por cuestiones económicas o sea por una cuestión de salud, no estamos ante un falso debate, estamos ante una amenaza total. Y hoy el gobierno, lo decía, me parece bien, los hechos son que es el gobierno que ha hecho menores transferencias directas en toda la región. Entonces, tristemente, me parece que falló el enfoque de derechos humanos y falló la administración federal. Claro. A ver, contrapunto, Frida, ¿qué destacarías positivo del manejo de la pandemia? Yo creo que tú vas a tener el contrapunto, a ver. Yo creo que existen varios esfuerzos que no podemos ignorar, como el hecho de que se haya ampliado de manera bastante considerable el personal médico para atender. Recordemos que se abrieron nuevas plazas, recordemos que hubo contrataciones extraordinarias para que el personal de salud pudiera acceder a tener más personas atendiendo a pacientes y también a más ventiladores. Ahora, sí me parece que han existido algunas respuestas que podrían considerarse tardías, ya que observamos, por ejemplo, que en el uso de cubrebocas pasaron muchos meses hasta que el subsecretario Hugo López-Gatell reconoce que era obligatorio y necesario para prevenir y contener los contagios. Ahora, creo que este es un tema que debemos observar a nivel local. En algunas entidades esto sacó lo peor de los gobernadores. Observamos en Jalisco cómo es que una persona perdió la vida en manos de un policía mientras que era sancionado por no portar cubrebocas. Y viene la gran paradoja, cómo es que en una entidad como Jalisco un policía pueda pues llegar a matar a una persona por no portar cubrebocas, siendo que el propio cubrebocas pues era para evitarle la muerte de esa persona. Pero al mismo tiempo tenemos contrastes bastante marcados, como el caso de la Ciudad de México, en donde la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, tuvo algunas medidas que fueron bastante útiles para las personas contagiadas. Y por esas medidas me refiero al kit de despensa y medicinas, termómetro, para las personas que tuvieron COVID, al sistema de mensajes que nace en la Ciudad de México para identificar a las personas que podían haber estado en contacto con otras y que por medio de Locatel fueron atendidas. Definitivamente esto es algo que nos ha rebasado a todas y todos, pero por supuesto que esto no es un fracaso total porque hay esfuerzos que hemos observado. Ahora, sí me parece que hay una parte de corresponsabilidad entre todas las personas. A mí me sorprende cómo es que hace unos días en la Ciudad de México, en Palmas, en la Miguel Hidalgo, fue suspendida una fiesta con más de 100 personas que de manera clandestina decidieron reunirse. Me sorprende todavía más cómo es que en estas fechas navideñas todavía hay familias que están buscando juntarse con sus abuelas, con sus abuelos, sin pensar o sin tener la conciencia de que les están llevando muerte a la mesa. Entonces, aquí de acuerdo, coincido contigo y con Eric en efecto de que hay una responsabilidad social
Evidentemente también yo sigo escuchando fiestas, de repente en Polanco, sigo escuchando fiestas también en la Condesa, me cuentan también que en la Roma. Entonces sí hay una irresponsabilidad por parte también de nosotros como ciudadanos, que estamos escuchando sirenas de ambulancias todo el maldito día desde la mañana, que sabemos que el personal de salud de todos los hospitales públicos y privados están agotadas y agotados, que han hecho un trabajo extenuante a lo largo del año, ya llevan 11 meses trabajando prácticamente 24/7 y hay gente que sigue todavía haciendo sus fiestas. Nos quedan realmente pocos minutos de este bloque. ¿Alguien quiere cerrar la parte de la pandemia? Si no, para irnos a un bloque. A ver, Frida, te estoy viendo. A ver, adelante. Muy brevemente. Lo que me parece que esto está dejando más como preocupante es que México es el cuarto país con más muertos por COVID, pero es de los primeros con mayor personal médico fallecido por COVID. Entonces, esto no solamente tiene que ponernos a pensar en cómo es que el sistema de salud se encuentra, sino en cómo es que el personal médico está teniendo la protección, porque ahí sí hay un fracaso y hay una falla que es fundamental, porque el Estado mexicano ha fracasado en brindarle la protección fundamental al personal de salud. El desgaste que tienen, la exposición que tienen es innegable. De acuerdo. Y sobre la estrategia del semáforo, un último comentario, buena o mala, tendría que haber sido más coercitiva. A ver, Eunice, adelante. Mira, creo que la estrategia del semáforo ha sido parte de esta comunicación confusa. Yo ahí sí difiero que la comunicación sí es diaria, pero no es clara. Un día nos dicen una cosa, otro día otra, y esto de los semáforos, no solamente a nivel federal, creo que también en los estados pasamos como del naranja, naranja fuerte, naranja brillante, ¿no? Hasta finalmente ya decir rojo. Entonces yo creo que estamos en rojo ya hace más tiempo. Al final lo vemos, como tú dices, no solo con el sonido de las ambulancias. A mí me toca ir al hospital mucho por problemas personales de mi mamá, y sí vemos cada vez más lleno el hospital, sí se ve esa crisis, y esto que mencionaba Frida es fundamental, también un ánimo del personal médico que está pues abajo ese ánimo, porque ven cómo se han muerto sus compañeros de trabajo, además de toda la gente pues, que ven morir de manera continua. De acuerdo. Bueno, evidentemente el tema de la COVID va a seguir desafortunadamente y lamentablemente a lo largo del próximo año. Esperemos que ya en otros términos, sobre todo con el hecho de que ya llegan las primeras vacunas, las primeras dosis para el personal de salud a partir de la semana que entra. Hacemos una pausa y regresamos para retomar otro tema. El periodo legislativo y la mayoría de Morena no consiguió aprobar algunas de las iniciativas que tenía marcadas como prioritarias. Lo podrán hacer o no en febrero. Veremos qué dicen nuestros y nuestras panelistas al regresar a Punto y Contrapunto y cuáles ven como las prioritarias. No te vayas.